Grabar desde acá. Ya, ahí estamos grabando. Voy a abrir el chat igual. Perfecto. Bueno, chicos, voy a silenciar aquí los que no están silenciados. Empezamos la ayudantía 5, que es una ayudantía de elasticidades y de la función de producción. Importante que sepan que la parte de función de producción no va a entrar para la prueba, sale en la ayudantía, así que está bien claro eso. Y voy a partir haciéndoles un pequeño resumen de lo que son las elasticidades y la función de producción. Las elasticidades nos dicen el cambio en la cantidad consumida frente al cambio de algún parámetro. Por ejemplo, la elasticidad precio me dice cuánto cambia el consumo de X respecto a un cambio en el precio de X, que es exactamente lo que sale aquí. Después lo van a ir viendo con las derivadas, o sea, no, perdón. Ay, ya ahí está. Pero en el fondo es esto, es el cambio en Q respecto a un cambio en P por P partido en Q. Esto ayuda a determinar el impacto que va a haber si es que, en la cantidad que vendemos, si es que yo como productor cambio el precio, ¿ya? La elasticidad de ingreso que nos dice el cambio en la cantidad consumida respecto a un cambio en el ingreso. ¿Y de qué nos sirve la elasticidad de ingreso? Nos sirve para saber qué tipo de bien es nuestro bien, valga la redundancia. Si es que la elasticidad de ingreso es igual a cero, el bien va a ser neutro. Significa que frente a un aumento del ingreso, yo no voy a aumentar la cantidad que consuma del bien. Un ejemplo típico de bien neutro es la sal. Si es que yo si es que me aumentan el salario, yo no voy a aumentar mi consumo de sal porque no significa que me vaya a volver más salada. Después, la elasticidad de ingreso mayor a cero significa que es un bien normal. La mayoría de los bienes que van a ver son normales, porque en el fondo significa que si es que me aumentan mi salario, voy a aumentar el consumo de ese bien. Por ejemplo, ropa, comida, etc. Y un bien inferior va a ser cuando la elasticidad de ingreso sea menor a cero, que significa que la cantidad que consumo disminuye frente a un aumento en el ingreso, ¿ya? Elasticidad cruzada, ¿de qué nos sirve? Para saber si los bienes son sustitutos, complementarios o independientes de su consumo. La elasticidad cruzada es el cambio en la cantidad consumida de X respecto a un cambio en el precio de Y, siendo X e Y bienes diferentes. Si es que la elasticidad cruzada es mayor que cero, los bienes van a ser sustitutos, porque esta relación va a ser aumenta y aumenta. Entonces, si es que aumenta el precio de Y, va a aumentar el consumo de X. Un claro ejemplo de bienes sustitutos es Coca-Cola y Pepsi. Si es que aumenta el precio de la Coca-Cola, yo voy a consumir más Pepsi, ¿ya? Porque son sustitutos. No me importa tanto el sabor ni nada de eso, sino que la cantidad de azúcar que tienen. Elasticidad cruzada negativa nos dice que los bienes son complementarios. Significa que la relación es que aumenta la cantidad consumida de X frente a una disminución del precio de Y. Un ejemplo de bienes complementarios son, no sé, por ejemplo, los calcetines em, y las zapatillas. Y cuando la elasticidad cruzada es igual a cero, los bienes son independientes de su consumo, porque en el fondo el cambio en la cantidad de X es cero frente a cualquier tipo de cambio en el precio de Y. Después tenemos la función de producción, que es la función de producción, valga la redundancia, que dice que la cantidad que el productor produzca va a ser una función que depende de capital y L, que es trabajo. Si tenemos capital fijo, el horizonte es de corto plazo, ¿ya? Lo que estudiamos generalmente son la derivada, pero también se puede estudiar como el cambio en el precio total respecto a un cambio en L. Aquí tenemos un ejemplo de una función de producción, que es el típico. En esta parte de aquí, antes del punto de inflexión, que es cuando cambia la forma que tiene esta curva, si vemos aquí es una curva de este tipo y luego pasa a ser así, acá tenemos rendimientos crecientes al factor. Significa que la productividad marginal es mayor que cero. O sea, por cada persona que yo contrato, lo extra que me entrega esa persona es mayor. Después tenemos esta parte de acá,
que es rendimientos decrecientes. Significa que cada persona que yo estoy contratando extra me entrega producto extra, pero cada vez es menor. Y ya esta parte de aquí, que es cuando encontramos el producto máximo y seguimos produciendo, significa que tenemos rendimientos negativos y decrecientes. O sea, ya tenemos la fábrica tan llena de trabajadores que los trabajadores empiezan a destruir lo que están produciendo. Esto en verdad nunca va a pasar, esta parte de aquí. Pero igual es importante que lo sepan. Ya, entonces nos vamos a la resolución de la ayudantía. El tema 1 son comentes. Partimos con el A, dice, al caer el precio de los chocolates en un 10%, los dueños de las chocolaterías obtuvieron mayores ingresos. ¿Cómo es esto posible? Comente utilizando elasticidades. Dice así, en este caso, los chocolates van a ser un bien elástico. Esto implica que la elasticidad de precio es mayor que 1 en valor absoluto. Ojo. Es decir, el cambio porcentual en la cantidad demandada es mayor al cambio porcentual en el precio. Así, el aumento de la cantidad demandada más que compensa la disminución del precio. Luego, el gasto del consumidor y los ingresos de los productores aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio porcentual en la cantidad consumida de chocolates va a ser mayor que el cambio porcentual en el precio. Entonces los productores de chocolates van a seguir ganando a pesar de que disminuyó el precio. ¿Ya? La elasticidad de precio es mayor a 1 en valor absoluto porque acuérdense que la elasticidad de precio siempre va a ser negativa. Eso es teoría económica, porque si aumentan el precio yo voy a disminuir la cantidad que consumo. Pero en valor absoluto, que es en positivo, esta va a ser mayor a 1. Después, nos vamos, cualquier pregunta que tengan, escríbanla por chat o háblenme por micrófono por si acá. Nos vamos a la B, que dice, Carmen dice que para ella las hamburguesas y los nuggets son bienes sustitutos, porque cuando aumenta su ingreso, aumenta el consumo de ambos. Luz argumenta que lo importante para saber esto es ver cuánto aumenta o disminuye la cantidad consumida de cada bien con relación al aumento de su precio. ¿Quién tiene la razón? ¿Carmen, Luz o ninguna? Bueno, ahí lo que les puse igual en el repaso, ninguna tiene la razón. Porque si queremos saber si los bienes son sustitutos o complementos, no necesitamos saber la elasticidad de ingreso ni la elasticidad de precio, necesitamos saber la elasticidad cruzada, ¿ya? Que es el cambio en la cantidad consumida de las hamburguesas ante un cambio en el precio de los nuggets y viceversa, es decir, un cambio en la cantidad consumida de nuggets frente a un cambio en el precio de las hamburguesas. Carmen habla de la elasticidad de ingreso y de la elasticidad de ingreso se obtiene si el bien es superior, es neutro, es inferior o es normal. Mientras que Luz habla de la elasticidad precio. Si al aumentar el ingreso aumenta el consumo de ambos, solo podemos decir que ambos son bienes normales, no podemos decir que ambos sean bienes sustitutos. ¿Ya? Eso igual es importante que vayan haciendo las diferencias de lo que les están hablando. Si les piden bienes sustitutos, al tiro ustedes tienen que decir, elasticidad cruzada, ¿ya? Aquí me están hablando de ingreso, por lo tanto es la elasticidad de ingreso. Bueno, seguimos con la C. Dice, 2 hermanos, Tomás y Lucía, le echan benzina al auto una vez a la semana. Tomás pide 20 litros de benzina, por favor. En cambio, Lucía pide 20.000 pesos de benzina, por favor. ¿Cuál es la elasticidad precio por benzina de Tomás y la elasticidad precio por benzina de Lucía? Ya, estos son casos críticos de la elasticidad precio. Tomás, estudiamos primero el caso de Tomás. Dice, consume una cantidad fija sin importar el precio. Por lo tanto, su elasticidad precio va a ser 0. Esto significa que su demanda por benzina es completamente inelástica. Le da lo mismo cuál es el precio por litro de la benzina. Él quiere 20 litros de benzina. No va a comprar 21 litros de benzina ni 18 litros de benzina, va a comprar 20. Por lo tanto, la elasticidad precio va a ser 0. Este es uno de los casos críticos de la elasticidad precio. Otro es el de Lucía. Lucía tiene un gasto constante que es de 20.000, por lo cual la cantidad depende completamente del precio. Esto significa que su elasticidad de precio de su curva, de toda la curva, en todos los puntos de la curva, va a ser -1, en todos los puntos.
Es decir, tiene una elasticidad precio unitaria. En este caso, si sube el precio, cae la cantidad para mantener los 20.000 constantes. Estos son dos de los tres casos que, me equivoqué, que son críticos dentro de la elasticidad a precio. Tenemos acá una elasticidad a precio que es 0, elasticidad precio, porque tenemos una demanda completamente inelástica. Un segundo. No entiendo bien por qué la segunda es unitaria. Ya, voy al tiro a explicarlo. Otro caso de crítico es cuando tenemos acá que consumen un precio fijo. O sea, compran solamente si es que el precio es, no sé, 100, y da lo mismo la cantidad que les alcance para comprar este precio, van a comprar solo si es que el precio es ese. Y esta es una elasticidad, espérenme un segundo, una elasticidad a precio que es P de, bueno, XP, que es menos infinito. Porque si te cambian el precio, cambia rotundamente la cantidad que yo consumo. Si me suben el precio, consumo 0, si me bajan el precio, consumo 0. Y el de Lucía tiene un gasto constante. ¿Qué significa gasto constante? Gasto constante significa que esta persona está gastando solamente 20.000, pero el gasto no es lo mismo que el precio, ¿ya? El gasto, esto les va a servir para siempre, es la cantidad que yo consumo por el precio. Por lo tanto, el gasto depende del precio, ¿ya? La elasticidad de precio va a ser -1 porque en el fondo es unitaria. Cuando es, bueno, igual tenemos, por ejemplo, cuando es de este tipo y nos encontramos en un punto en que la elasticidad de precio igual es 1, o sea, -1, también va a ser unitaria. Pero en este caso es unitaria alrededor de toda la curva de demanda. Es decir, vamos a cambiar el color. Lucía puede pararse en este punto de aquí, o en este punto de aquí, en este punto de aquí, y en todos estos puntos la elasticidad de precio va a ser lo mismo, va a ser -1. ¿Y por qué? Porque si aumenta el precio, tiene que caer la cantidad para que mantenga los 20.000 constantes, ¿ya? En la misma proporción en el fondo. A eso se refiere con unitario. Bueno, voy a dejar eso ahí y seguimos. Después tenemos el último comente que dice: ¿cuáles son los costos que se consideran en una empresa para ver cuál es el beneficio que ésta obtuvo? ¿Cuál es la diferencia en el cálculo del costo y de los beneficios entre los economistas y los contables? Explique usando el caso de un vendedor de fajitas como ejemplo. Ya, aquí esto es muy importante dentro de la diferencia de administración y economía. ¿Por qué? Porque para considerar el beneficio tenemos que considerar todos los costos económicos. La diferencia entre los económicos y los contables es que los económicos consideran un uso alternativo de los recursos. En cambio, los contables no. Los económicos toman en cuenta costos implícitos como es el costo de oportunidad, ¿ya? Eso supongo que es bastante sencillo y lo tienen bien claro, que es el costo de oportunidad, es lo que yo perdí porque decidí hacer una cosa en vez de otra, ¿ya? Y el ejemplo en el caso del vendedor de fajitas es que el vendedor de fajitas no tiene que considerar solamente si es que tiene beneficios contables positivos o negativos, sino que también tiene que considerar si es que estos beneficios son mayores que cualquier otro trabajo alternativo que podría tener. ¿Por qué? Porque el vendedor de fajitas podría decir: ah, no, en verdad tengo capacidades para trabajar, no sé, en una empresa X y me van a pagar menos de lo que yo voy a ganar si es que vendo fajitas. Entonces, realmente me sirve vender fajitas porque mis beneficios son mayores que cualquier otro trabajo que yo pueda tener, ¿ya? Esto igual lo pueden ver, ponte tú, con edificios, como decir, no sé ya, el edificio donde vende el vendedor de fajitas, también podría arrendarlo. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de plata que él pierde si es que decide arrendarlo y no vender fajitas? Y ir viendo así un análisis de lo que podría hacer en vez de lo que está haciendo. Esa es la diferencia entre los economistas y los contadores, ¿ya?
Nos vamos entonces, cualquier pregunta me escriben por chat, me hablan por micrófono, por favor. Tema 2, que este ya es cálculo de elasticidades, y dice así. Tema 2, elasticidades. La demanda por calcetines está dada por esta ecuación que sale acá, mientras que la demanda por sandalias está dada por esta ecuación que sale acá, donde X y P son las cantidades y precios de los calcetines, que son C, y las sandalias, que son S. Si el precio de los calcetines baja, de 100 a 90, es decir, baja en 10%, el precio de las sandalias es 20, no va a cambiar, y el ingreso es 1000 y tampoco va a cambiar en las primeras. Responda a las siguientes preguntas. Dice la A. Calcule la elasticidad cruzada entre el precio de los calcetines y la cantidad consumida de sandalias. Es decir, queremos la elasticidad cruzada de las sandalias respecto del precio de los calcetines. ¿Ya? Entonces, queremos con respecto sandalia, respecto precio de calcetines. Eso es importante, no es calcetines con respecto del precio de sandalias. Tenemos que recordar que la elasticidad cruzada se calcula con el cambio porcentual de la cantidad demandada de sandalias respecto del cambio porcentual del precio de los calcetines. ¿Cómo se calcula esto? La cantidad final de lo que yo consumo de sandalias con el cambio en el precio de calcetines menos la cantidad inicial que yo consumía de sandalias dividido la cantidad inicial que yo consumía de sandalias. Lo mismo pasa con el precio final, que es el cambio, menos el precio inicial, partido en el precio inicial. Vemos acá que lo que pasa es que disminuye el precio, pasa de 100 a 90. Por lo tanto, ¿qué nos falta? Tenemos P0, tenemos PC1, y nos faltan las cantidades consumidas de sandalias. ¿Y eso cómo lo calculamos? Con nuestra demanda por sandalias. Entonces vemos la cantidad inicial, hacemos exactamente lo que está acá, que es 200 menos, el precio de las sandalias, más 0,2 por el precio inicial de los calcetines, y así vamos, y obtenemos que es 400. Esta va a ser la cantidad inicial que consumimos de sandalias, y esta va a ser la cantidad final que consumimos de sandalias, con el cambio en el precio. Tenemos entonces X0, XS0, XS1, por lo tanto podemos reemplazar todo en la fórmula y vamos a obtener, aquí lo que hice paso por paso, que la elasticidad cruzada va a ser 0.05. No nos están pidiendo ningún tipo de análisis ni de explicar qué significaría esta elasticidad cruzada, así que no tenemos por qué ponerlo, pero más adelante sí nos lo piden. Después la B nos dice, calcule la elasticidad precio de la demanda de calcetines utilizando el método de punto medio o arco promedio. Este método no es el mismo que yo les puse en el repaso de la ayudantía. Este método se calcula de esta manera. Para calcular la elasticidad precio con el arco promedio tenemos que ver el cambio en la cantidad consumida de calcetines con respecto al cambio en el precio de los calcetines por el promedio del precio partido del promedio de la cantidad consumida. Aquí podemos ir reordenando los términos, se van estos dos, se simplifican, podemos reordenar acá y vamos a obtener esto que está aquí. Se ve feo, pero realmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque si es que ustedes mueven esto para acá, y es decir, se quedan con esta resta dividido esta suma, y mueven esto para aquí, y se quedan con esta suma dividido esta resta, es lo mismo que esto. Porque en el fondo nosotros, acuérdense que si tenemos una división dividida una división, nosotros tenemos que multiplicarlo por esto dado vuelta, ¿ya? Realmente es lo mismo, lo pueden hacer después en su casa y les va a dar exactamente este mismo término de acá. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos el dato de los precios, pero no tenemos la cantidad demandada de calcetines. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Calculamos la cantidad demandada de calcetines de la misma manera que calculamos la cantidad demandada de sandalias. Y obtenemos que la cantidad inicial con el precio inicial de los calcetines
que es 100, es 510, mientras que la cantidad final, gracias al cambio en precio que hubo, es 530. Aquí ustedes tienen que ir ocupando la intuición, y en el fondo, si es que en la prueba a ustedes les diera aquí, en vez de 530, perdón, les diera 500, eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque sabemos por la ley de economía, en el fondo, que a una disminución de precio va a aumentar la cantidad que yo demande. Por lo tanto, necesariamente si es que disminuye mi precio, voy a aumentar la cantidad demandada. ¿Ya? Eso ojalá esté bien claro. Y ahora tenemos todo, tenemos los precios, tenemos las cantidades iniciales y las cantidades finales, por lo tanto solamente nos queda reemplazar en nuestra fórmula, que aquí lo hice paso por paso de nuevo, 530 menos 510 se divide por esta suma, después menos 10 dividido 190, dividimos esto y les queda que la elasticidad precio de los calcetines es menos 0.3653, ¿ya? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque hay un micrófono prendido. ¿No? Ok. Ya, seguimos entonces. Tampoco nos están pidiendo ninguna intuición respecto de este significado de la elasticidad, así que no tenemos por qué ponerla. Les recomiendo igual en sus casas hacer el ejercicio poniendo lo que significaría esta elasticidad de precio para que vayan practicando para la prueba. Después tenemos la letra C que nos dice calcule la elasticidad de ingreso de los calcetines al precio 90 si el ingreso sube 10%. Y ahora lo único que estamos cambiando es el ingreso. Ya dejamos constante el precio en 90. Entonces tenemos que recordar cómo se calcula la elasticidad de ingreso. Es el cambio en la cantidad demandada de calcetines respecto a un cambio porcentual en el ingreso. Porcentual ambos. Entonces va a ser la cantidad final que yo consuma con mi nuevo ingreso menos la cantidad inicial partido la cantidad inicial. Las cantidades iniciales son con mi ingreso antiguo, antes de que aumente el ingreso. Y tenemos también el cambio porcentual en el ingreso. Sabemos que el cambio porcentual de ingreso va a ser de 10%, por lo tanto, si nuestro ingreso inicial, que nos lo dicen en el problema, es 1000, vamos a calcular nuestro ingreso final como 1.1 por 1000, es decir, nuestro ingreso final va a ser de 1100. Entonces ya tenemos este cambio de aquí y nos faltan las cantidades consumidas de calcetines con un precio constante de 90 en calcetines y un cambio en el ingreso, ¿ya? Entonces calculamos las cantidades a consumir de calcetines y obtenemos, para todo esto estamos ocupando la demanda de calcetines, que nos la entregan en el problema, por lo tanto no habría mucho dilema en calcularlas. Tenemos con nuestro precio constante, acuérdense de esto, en 90, y lo único que está cambiando acá es el ingreso, que en la cantidad final el ingreso va a ser mayor que el ingreso inicial. Entonces calculamos nuestra cantidad inicial y es de 530, y luego calculamos nuestra cantidad final con el nuevo ingreso, que es de 550. Aquí igual pueden ir ocupando la intuición e ir diciendo, nuestra elasticidad de ingreso de los calcetines hizo que aumentara, el cambio en el ingreso de los calcetines, el cambio en el ingreso hizo que aumentara mi cantidad consumida, por lo tanto podríamos ir diciendo que puede ser un bien normal. Veamos la elasticidad ingreso. Entonces ahora reemplazamos en la fórmula, tenemos todos los datos que necesitamos y calculamos el cambio porcentual en la cantidad de los calcetines dividido el cambio porcentual en el ingreso y nos da el valor de 0.3774, que es lo mismo que decir 0.377. Y esta va a ser nuestra elasticidad ingreso de los calcetines. ¿Qué nos dijo? Nos dice, es mayor que 0, por lo tanto estaba bien la intuición que dije acá. Sí es un bien normal, ¿ya? Después la D nos pregunta, en este ejemplo, no necesariamente en la vida real, ¿son los calcetines y las sandalias bienes complementarios o sustitutos? ¿Por qué? Acuérdense de que si me dicen bienes complementarios o sustitutos, yo tengo que decir, elasticidad cruzada, al tiro, ¿ya? Entonces nos vamos acá
son bienes sustitutos, por dos razones. Esto lo pueden ver por dos razones. Primero, porque la elasticidad cruzada va a ser positiva, es decir, que al aumentar el precio de las sandalias, aumenta el consumo de los calcetines. Y otra forma de verla es que en la demanda de cada bien, el signo que tiene el precio del otro bien es negativo, ¿ya? Otro ejemplo de bienes sustitutos, como les dije al principio, es Coca-Cola y Pepsi, es el típico ejemplo que se da. Vamos a ir a ver la demanda en este momento, ¿ya? Para que vayan viendo también por acá. Además de la elasticidad cruzada que la calculamos en A, podemos ver acá, voy a dibujar, que por ejemplo en los calcetines tenemos que si aumenta el precio de los calcetines va a disminuir la cantidad consumida porque el signo que acompaña es negativo, y en el caso de las sandalias tenemos que si es que aumenta el precio de las sandalias va a aumentar la cantidad consumida de calcetines, ¿ya? El precio de aquí es positivo. ¿Qué significa esto? Que si es que a mí me dicen, ah, no, las sandalias ahora no cuestan 10, cuestan 15, yo voy a decir, uy, no, mejor me voy a comprar calcetines, ¿ya? ¿Se entiende esto? Porque en el fondo el signo que está acompañando aquí igual podemos ver qué tipo de bien es respecto de su demanda, ¿ya? Y lo mismo con las sandalias, pueden hacer el mismo ejemplo. Vayan diciéndome, por favor, si no se entiende, o si sí se entiende. Ya, asumo que sí. Después la E, nos preguntan, vamos a ver el chat, ¿y eso es suficiente para argumentar en la prueba? La idea es que ustedes vayan argumentando con la elasticidad cruzada. Yo creo que lo más probable es que les vayan a pedir la elasticidad cruzada, porque igual es un ejercicio bastante típico y se los pusieron en la ayudantía justo antes de la prueba. Yo les recomendaría calcular la elasticidad cruzada. Ahora, si es que no tienen tiempo y están mal, pueden llegar y decir, podemos verlo desde la demanda y estaría bien, yo creo, me imagino. Pero ojalá háganlo igual con la elasticidad cruzada, porque lo que queremos igual que aprendan es las elasticidades, ¿ya? Después, en este ejemplo, no necesariamente en la vida real, ¿son los calcetines un bien normal, neutro o inferior y por qué? Ya, son un bien normal. ¿Por qué? Esto ya lo dijimos antes, su elasticidad de ingreso es positiva, es decir, es mayor que cero. Por lo tanto, al aumentar el ingreso, yo voy a aumentar el consumo de mis calcetines. También podemos irnos, vamos a subir un poquitito arriba y verlo desde la demanda, y vemos, voy a cambiar de color acá, que efectivamente el ingreso tiene un signo positivo. Por lo tanto, si es que a mí me aumentan el ingreso, significa que va a aumentar la cantidad que yo consumo de calcetines. Mismo trabajo, análogo a las sandalias. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que vimos en la elasticidad cruzada, que podemos verlo desde la elasticidad cruzada o también desde el signo. Ahora, con respecto a tu pregunta, igual, Bárbara, si es que les dijeran, por ejemplo, explique en base a elasticidades, tendrían que hablar de la elasticidad cruzada. Si es que no, yo creo que igual sería libre albedrío verlo también desde la demanda. Pasamos al tema 3. El tema 3 es de función de producción y dice así, es el análisis de un gráfico. Aquí tenemos, por si acaso, les pusieron un 1 aquí arriba, que significa que esta materia no entra para la prueba 1, ¿ya? Tema 3 y tema 4 no entran para la prueba 1. Esto es un gráfico súper parecido al que les hice en el repaso. Dice, suponga que la función de producción es Q, que es una función que depende de K y de L, K capital, L trabajo. Está descrita en el siguiente gráfico, donde Q es el nivel de producción total, el capital es K y es un factor fijo, y el trabajo es L, que es un factor variable. Entonces la primera pregunta que nos dicen es, ¿cuál es el horizonte descrito en el gráfico anterior, de largo o de corto plazo? Ya, esto como ya les dije, si es que tenemos el capital como un factor fijo, siempre vamos a hablar de un horizonte de corto plazo. ¿Ya? Aquí también está.
El horizonte es de corto plazo, pues el nivel de capital, K, es fijo. Nuestra única variable de decisión, dada la función de producción, para este horizonte va a ser el nivel del trabajo. ¿Ya? Nosotros ya tenemos las máquinas, tenemos las tiendas, tenemos todo el capital listo. Y solamente tenemos que decir, ok, ¿a cuántas personas meto a trabajar para poder tener X cantidad de producto? Vamos a ver el chat. El horizonte siempre es corto plazo. No sé si es que todavía en clases han visto el horizonte de largo plazo, pero también puede ser de largo plazo. De hecho, hay una función de producción de largo plazo. La van a ver más adelante, yo creo, si es que no lo han visto. Pero en general van a hablarles de corto plazo, yo creo. Porque es lo más típico, igual es un ramo introductorio este. Después nos piden en la B, grafique en un solo gráfico la productividad media y marginal de la función de producción anterior. Ya. En este mismo gráfico yo hice de la C a la G, porque nos piden letras y ver como dónde están los puntos, ¿ya? Así que está un poquito rayado, pero en verdad no tanto. Voy a achicar un poquitito esto para que se vean juntos. Tenemos entonces que esta va a ser nuestra función de producción. Copié la misma función de producción que nos sale en el enunciado. Tenemos que aquí rendimientos marginales crecientes al factor, rendimientos marginales decrecientes al factor, y aquí ya tenemos cuando llenamos mucho la fábrica, que de aquí para acá nunca va a pasar. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que mostrar en el gráfico realmente? Es la productividad marginal y es el producto medio. La productividad marginal, ¿cómo se hace? Se hace viendo las derivadas de la función de producción. ¿Qué son las derivadas? Son el cambio en el producto total con respecto a cambios en el factor. En este caso nuestro factor es L. Entonces vamos viendo aquí qué pasa con las derivadas, y en general lo que tienen que analizar es que en esta parte de aquí nuestra productividad marginal va a ir aumentando. Es decir, tenemos una productividad marginal que es mayor a 0. Por lo tanto, va a ir creciendo el gráfico de la productividad marginal. ¿Hasta cuándo va a crecer? Hasta el punto de inflexión, que es cuando cambia de crecer a decrecer. Es decir, cambia de ser una función así a ser una función así. Esto no significa que estemos disminuyendo nuestro producto. Eso es súper importante que lo entiendan. Significa solamente que está creciendo, pero a una tasa cada vez más chiquitita. Yo voy metiendo un trabajador extra, pero el producto que me entrega ese trabajador extra es cada vez más pequeño, ¿ya? Igual hay un trabajo de eso en el tema 4. Entonces, esta productividad marginal crece, 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 crece hasta su punto de inflexión, que es este puntito de aquí, cuando cambia de curvatura, ¿ya? Y ahí comienza a decrecer. ¿Y cuando pasamos de números positivos a números negativos de producción? Cuando tenemos que el producto total es máximo. Aquí tenemos producto total máximo. Esto significa, para más adelante que lo vean, que la derivada que es la pendiente en el fondo, de la curva es igual a 0, ¿ya? De aquí en adelante nuestra productividad marginal comienza a ser negativa, y esto es como lo que les dije de ejemplo al principio de esta ayudantía, que es como que ya empezamos a meter tantos trabajadores que empezaron a destruir nuestra producción, que nunca va a pasar. Sería tonto que una empresa dijera, ya voy a tener aquí de trabajadores, ¿ya? Después vamos calculando también el producto medio. Tenemos listo nuestro gráfico de la productividad marginal. Crece, 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 hasta este punto de aquí de trabajadores, y de aquí en adelante comienza a disminuir. Y choca aquí en 0 cuando el producto total es máximo. Entonces en este L de aquí, vamos a tener un producto total máximo y una productividad marginal que es igual a 0, ¿ya? Después tenemos que ir viendo nuestro producto medio. Vamos a cambiar de color. El producto medio nos dice, ¿el producto medio qué es? Vamos a ver rayos desde el origen y nos dice Q partido por L. Esto es producto medio. Es como decir, es lo mismo que decir el promedio que me entrega cada trabajador de producto, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se va viendo? Se van trazando rayos desde el origen, que realmente esto no es muy importante que lo hagan de esta manera. Lo más importante es que entiendan cuándo choca el producto marginal con el producto medio. Ambos parten desde cero, porque la función de producción comienza desde cero, por lo tanto, ambos van a comenzar desde cero. ¿Y cuándo va a ser máximo el producto medio? Cuando sea igual al producto marginal. Y el máximo de producto medio es cuando el rayo desde el origen, aquí voy a intentar hacerlo lo más recto posible, bueno, cuando el rayo desde el origen choca con la función de producción, ¿ya? Entonces aquí ustedes trazan otra línea para abajo y dicen, a este nivel de L, que es el mismo que este nivel de L, tengo que el producto medio es igual al producto marginal y el producto medio es máximo. Este de aquí es producto medio máximo. Cualquier pregunta me van interrumpiendo. En una prueba nos podrían pedir tener un gráfico igual a ese. Sí, podrían pedirles tener un gráfico igual a este. No sé si se los van a pedir porque está en la solución de las ayudantías, pero sí, fácilmente se los pueden pedir. De hecho, creo que en mi prueba de intro-micro me pidieron hacer este tipo de gráfico. Que en el fondo lo único que ustedes tienen que ir viendo es, ya cambia más o menos en este punto el crecimiento de la productividad marginal. Siempre les recomiendo hacer la productividad marginal antes que el producto medio y después ver cuando choca la productividad marginal con el producto medio, que significa que el producto medio es máximo, y trazar el rayo desde el origen. Es muy mecánica esta situación, pero igual es importante que la vayan entendiendo como, ya, aquí está la productividad marginal máxima, el producto medio máximo, y de esta manera se van ordenando. ¿Y hay una pregunta? ¿No? ¿Sí? No, parece que no. Bueno. Además, esto no se los piden, pero igual lo quise poner cuando ya el producto total que producen es cero, o sea, significa que en esta parte de aquí, que realmente nunca van a ver, pero igual es importante que vayan aprendiendo eso, que significa que ya metimos a tanta gente en nuestra fábrica que destruyeron todo, así destruyeron toda nuestra producción, nos quedamos en cero, tenemos el producto medio cero. Que en el fondo igual pueden calcularlo de esta manera, porque como el producto medio es Q partido por L, sería 0 partido por L, que siempre va a ser 0. Y el producto marginal en este caso ya va a ser el mínimo, que es negativo. Pero en general esto nunca va a pasar, por si acaso. Solo para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces vamos haciendo la C. Dice, muestre con una letra B el punto de origen de la curva de la productividad marginal y el producto medio del trabajo. Ya. Bueno, como les dije antes, como esta función de producción comienza desde cero, también va a comenzar desde cero el producto marginal y el producto medio. ¿Ok? Si es que no comenzara desde cero, que sería muy raro, tienen que ir calculando ahí dónde empieza el producto medio y dónde empieza el producto marginal, que el producto marginal va a ser el mismo lugar donde empieza y el producto medio también, de hecho. Pero casi siempre va a ser cero porque sí, es como obvio. ¿Ya? Entonces B va a ser el punto 0, 0. Este es B, el punto de origen de la productividad marginal y el producto medio. Después, acuérdense, cualquier pregunta me interrumpen con micrófono o con chat. D dice, muestre con una letra C el punto de intersección entre las curvas de productividad marginal laboral y producto medio laboral. Ya. Esto, como ya les dije, C va a ser cuando choque la productividad marginal con el producto medio, que ocurre en este punto de aquí. Y, coincidentemente, también es producto medio máximo, este punto, siempre, ¿ya? Entonces C es el máximo del producto medio laboral. Después tenemos la E que dice, muestre con una letra F en la curva, ojo, en la curva del producto marginal, el punto donde el producto total es máximo. Esto ya se los dije. Esto es cuando la pendiente de la función de producción es igual a 0.
este es el producto total máximo. Más que eso, si es que no hacemos cambios en nuestra función de producción, no podemos producir, ¿ya? Más que esto. Y es coincidentemente lo mismo que el producto marginal igual a cero, ¿ya? Producto marginal igual a cero. ¿Por qué? Ya les dije que el producto marginal es la derivada de la función, que es lo mismo que la pendiente, por lo tanto, cuando es cero el producto marginal, tenemos un producto total máximo, ¿ya? Después tenemos, nos piden la G, muestre en una letra G, en la curva del producto medio laboral, el punto donde el producto total es máximo. Ya, esto es exactamente lo mismo que el producto marginal máximo, solamente que nos vamos para arriba y vemos, ¿dónde choca esto con el producto medio total? Aquí. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que estas líneas que hice aquí, ¿ya? Después, que es justo el punto que está sobre F. ¿Ya? Me van diciendo si no van entendiendo. Yo sé que esto no es tan fácil. Después tenemos la última letra que dice, muestre con una letra H el rango donde estamos en presencia de rendimientos marginales decrecientes del factor trabajo. Como ya les dije en el repaso y también en esta parte, nosotros estamos frente a rendimientos marginales decrecientes cuando el producto marginal se vuelve, comienza a decrecer, ¿ya? Que es esta parte de aquí. En toda esta parte de acá, nosotros estamos frente a productos marginales decrecientes, ¿ok? Todo este de aquí es todo el rango. Y aquí puse H es el rango de rendimientos marginales decrecientes al factor. El cambio del crecimiento, que es en el fondo el cambio desde que crecemos a que empezamos a decrecer, ¿ya? Acuérdense que esta parte de decrecer significa que cada factor extra de L me brinda menos producto, ¿ya? No significa que no nos brinde producto, no significa que cada vez nos trae menos. Me van deteniendo porque vamos a pasar al tema 4 si es que no entienden algo. Ya, bueno. Supongo que entienden. Tema 4 nos dice también de producción. Taiyaki en Nueva York es una firma que produce taiyaki. Para su proceso productivo necesita máquinas de taiyaki que se arriendan, entonces necesitamos máquinas que se arriendan por un periodo de 2 años, una tienda de cocina cuyo arriendo se paga anualmente y harina para hacer la masa, ¿ya? Suponga que usted puede comprar cualquier cantidad deseada de harina en cualquier momento. Entonces, en la A nos dice, identifique los factores de producción, cuáles son fijos y cuáles son variables. Entonces, factores de producción, aquí me los están diciendo clarísimos. Necesitamos máquinas, necesitamos una tienda con cocina y necesitamos harina. ¿Ya? ¿Cuáles son fijos y cuáles son variables? Los fijos van a ser máquinas y la tienda con cocina, y el variable, que es el que yo puedo cambiar e ir comprando cuando yo quiera, va a ser la harina. Lo mismo puse también en la pauta. Factores fijos van a ser la maquinaria y la tienda con cocina, y los factores variables va a ser los kilos de harina. ¿Ya? Preguntas aquí, saben que me pueden ir deteniendo. Nos entregan una tabla que tiene harina, producto total, producto marginal y productividad media. Tenemos kilos de harina del 1 al 5, tenemos producto total del 10 al 32, esos nos los entregan y tenemos que calcular la productividad marginal y la productividad media. Ya, nosotros sabemos, y aquí es importante que vayan analizando cómo calcular estas cosas, sabemos que la productividad media, que es lo más fácil, va a ser el producto total dividido en L, porque en el fondo es es como el promedio que me brinda cada trabajador. Por lo tanto, sería esto dividido esto. Perdón, no es L, es H, porque es harina. Entonces, sería el producto que me brinda cada kilo el producto promedio que me brinda cada kilo de harina. Y la productividad marginal es como el producto que cada harina extra me brinda, marginalmente que cada harina me brinda. Entonces tendríamos que ir calculándolo viendo, ya, 2 kilos de harina me brindan 18, 1 kilo de harina me brinda 10. Entonces,
Aquí la productividad marginal va a ser 10, porque es igual a lo que producimos, pero aquí ya no es 10, porque ahora el kilo de harina extra que yo compré no me está brindando 20 de producto total, me está brindando solamente 18. Entonces, ya, la productividad marginal es 8. El kilo extra me brindó 8 productos. Entonces después, y así lo van calculando y van diciendo, ya, 24 menos 18, esto va a ser 6. Entonces, 3 kilos de harina, estos kilos de harina, marginalmente me entregan 6, y así, no sé si se entiende, así tienen que ir calculando la productividad marginal, y la productividad media es solamente diciendo 18 dividido en 2. Esto es lo mismo que tengo en la pauta por si acaso. Va a ser igual a 9. Después tenemos acá 24 partido en 3, que va a ser igual a 8. Ya, y aquí vamos a ir viéndolo más detalladamente. Decimos, vamos a partir con 2 kilos de harina porque aquí es lo mismo siempre. Aquí sería productividad media igual a 10, la voy a anotar igual. Igual a 10. Decimos aquí, la productividad media me dice, ya, este kilo de harina en este momento me está entregando un producto promedio de 10, ¿ya? 10 lo que sea, 10 unidades de pan, por ejemplo. Y la productividad marginal de este kilo es de 10, también panes o X. Después voy a anotar acá productividad media y productividad marginal. Decimos aumento en 1 kilo de harina mi factor. ¿Cuánto me brinda ese kilo de harina extra? ¿Me brindó 10 como el anterior? No, no me brindó 10, porque ahora yo pude producir solamente 18 panes. Entonces en verdad lo que me brindó esta harina extra, este kilo extra de harina que puse es 8, no es 10, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser el producto promedio producido por kilo de harina? Va a ser 9, porque 18 dividido en 2 es 9, ¿ya? 9 panes me producen promedio, 9 panes me producen en promedio cada kilo de harina, cuando tengo 2. Después, aumento otro kilito más de harina. Y digo, ya, aumenté mi producto en 24 panes. ¿Y me aumentó en los mismos 8 de antes, que tenía antes, este kilo extra de harina que metí? No, no me aumentó en 8, me aumentó en 6, que es 24 menos 18, ¿ya? Entonces, el producto marginal que me entregó ese kilo extra de harina es 6 panes. Y el producto medio, que es la cantidad producida promedio por kilo de harina, es de 8 panes, ¿ya? Y así van a ir calculando todos estos. Aquí van a ser 3 porque es 29, perdón, matemática básica. Aquí va a ser 5 porque es 29 menos 24, y aquí va a ser 3 porque es 32 menos 29. Es decir, yo brindé 1 kilo más con respecto al producto anterior. ¿Cuánto me brindó ese kilo más? Espero que se vaya entendiendo esto. No sé si lo tienen bien claro o no. En este caso ya van a ser 29 dividido en 4, que es un número, y aquí va a ser 32 dividido en 5, que son números decimales, y los tengo en la pauta. ¿Ya? Acá. Voy a moverme la pauta. Acá tenemos en el fondo la tabla resuelta y también con el procedimiento, cómo ir sacando esto, ¿ya? Me avisan si se entiende, por favor, en el chat o por micrófono. Porque si no se entiende, lo puedo volver a explicar, ¿ya? El producto marginal resuelve la pregunta de... ya, buenísimo. El producto marginal resuelve la pregunta de cuánto me brinda o me aporta una unidad extra del factor productivo. Aquí era harina, por si acaso, no cocineros. Esto de aquí es harina. Y el producto medio responde a la pregunta, ¿cuánto es el producto promedio por factor productivo? Que en este caso es la harina. Ya. Y ahí tendríamos lista nuestra tabla de esta manera. ¿Okay? Pasamos entonces a la C, que es muy sencilla. Nos dicen, grafique en un mismo gráfico el producto total, producto marginal y el producto medio de la tabla anterior. Esto se va haciendo
punto por punto, realmente. No está muy bien la escala, pero se entiende en el fondo que tenemos un kilo de harina y nos produce 10 panes o 10 kilos de panes, como quieran decirlo. Después, esto es gracias a la tabla. Después tenemos 2 kilos de harina. ¿Cuánto nos produce? 18 panes. Entonces nos movemos aquí. Ah, ya, 18. Y realmente son solamente 5 puntos del producto total, del producto marginal y del producto medio. Así que no es difícil hacer esta tabla. Y vemos acá que el producto medio va por acá y el producto marginal va por acá. Esto se los voy a anotar igual, es solamente ir viendo punto por punto el producto total, el producto marginal y el producto medio. ¿Ya? Respecto al factor productivo y lo que resolvimos en la tabla. Entonces pasamos a la D, que es la última pregunta de la ayudantía. Dice, ¿cómo es la productividad marginal? Interprete y explique por qué puede estar pasando esto. Ya. Vemos que la productividad marginal es siempre positiva, pero es decreciente. Esto quiere decir que al comprar harina extra siempre vamos a producir más producto, pero lo extra que produce cada unidad de harina es menos que lo extra que produce la unidad de harina anterior. ¿Ya? Esto igual lo podemos ver en la tabla, porque el primer kilito de harina me produjo 10 panes y el segundo kilo de harina me produjo solo 8 y el tercero solo 6 y el cuarto solo 5 y el quinto solamente 3. Y ya el sexto no sé cuánto me producirá porque tengo que saber el producto total, pero va a ser menor que 3, ¿ya? Entonces, y siempre es positivo, ojo, ¿ya? Siempre es positiva esta productividad marginal, solamente que cada vez es un poquitito menos que la anterior. Esto, una de las razones por la cual puede estar ocurriendo es por una saturación del factor fijo, que en este caso serían las máquinas, ¿ya? Significa que ya las máquinas les vas metiendo y metiendo harina y igual las máquinas tienen un límite de producción, ¿ya? No sé si se entiende eso. Y ahí terminaríamos la ayudantía, así que cualquier pregunta que tengan de la ayudantía o de... Ya, buenísimo. De la ayudantía o del ramo en general para la prueba que tienen el lunes. Siéntanse libres de hacerlo. Preguntas, dudas, consultas. O podemos dejarlo hasta acá, pero igual si quieren aprovechar este ratito. Siempre nos van a dar el producto total. Mira, si no te dan el producto total, te tienen que dar valores aquí. Por ejemplo, puede ser que, ¿sabes si la guía va a estar lista antes de la prueba? No, no sé, no creo. No sé si es que estará lista, o al menos la pauta. No sé si les van a entregar la pauta. En mis tiempos no se pasaba la pauta de la guía. Porque es para que ustedes vayan... Voy a dejar de grabar por si acaso. Espérenme un poquitito.